qué difícil, ¿no? Porque todo esto se da en un momento, en un contexto preelectoral. Probablemente el gobierno... Y aparte, Débora, lo decías muy bien en el análisis, hay una novedad, acá hay una noticia que es la lluvia de problemas, porque vos tenías un 2024 de absoluto control de la agenda del gobierno, de la iniciativa. Se perdió esporádicamente con la marcha de la uva, se perdió esporádicamente con el tema Libra, como dijeron recién en febrero. Pero esta catarata de situaciones que tiene que resolver, desde lo de Españuelo, el Congreso, quizás algunos otros casos de discapacidad, jubilaciones, digamos, hay una conjunción de hechos que me parece que hacen como una especie de tormenta. Es verdad que alguna es una pequeña garúa por momentos, pero por otros momentos parecen unas bolas de granizo bastante importantes como esta. Entonces, hay que ver cómo el gobierno reacciona a la defensiva, cosa de que sostenidamente nunca estuvo. Claro. Bueno, acá también la pregunta que se impone es, bueno, si la ciudadanía meritúa el tema económico, ¿no? O la baja de la inflación, o lo que le dio como demanda cuando votó a este gobierno del orden público, o si la corrupción está realmente como una demanda ciudadana y puede, en todo caso, bueno, traducirse en las urnas. Yo no lo sé. Hay una discrepancia entre el lugar donde se posiciona el gobierno y donde está siendo colocado en este momento, en esta instancia, con el caso Libra y este caso en particular. Pero la capitalización electoral es unos pasos después. Yo lo que diría es, mirá, la verdad es que ha tenido desgaste el gobierno en los últimos 4 meses, sí, sin duda. La imagen de Milei ha caído, sí. ¿Eso alcanza para ser un condicionante electoral tanto en septiembre como en octubre? Es que tampoco hay a dónde ir. No sé por eso digo, hay alguna hay que aclarar alternativa. de que es ¿genera una influencia? Sí, por supuesto. Pero después entras en la lógica de la competencia. Primero el ir a votar. ¿Cuál es el estímulo de ir a votar a uno de los dos colores? Porque quedaron dos finalmente, el violeta o el celeste. Y por el otro lado, que no sea una cuestión de orfandad, como nos ha pasado a los argentinos en otros momentos, que no tenías a dónde disparar, que eso hace que baje la participación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que baja la participación. Bueno, el gobierno entiende que por lo menos en octubre va a tener una ratificación de su gestión, sobre todo en cuestiones económicas, en la lógica de la conducción política y en el ocuparse de la economía y sobre todo con la baja de la inflación. Quizá en eso sea una derecha, pero no quiere decir de que no esté sufriendo un desgaste muy poderoso con estos hechos que son demasiado relevantes como para ocultarlo. Y una cosa más. 1 año y medio ha pasado. Claro. Y una cosa más, que no es para despreciar ni minimizar la poca cantidad de voceros que el gobierno saca al ruedo en la batalla comunicacional. Digo, es verdad que Milei es poderosísimo, es un poderosísimo 9 que hace muchos goles a nivel de comunicación y de discurso, sin duda. Pero con el 9 solo no alcanza. Y con el 5 del equipo, que es claro, que es Guillermo Franco, que te defiende cualquier cosa. Viste que Moldavsky dice que lo quiere en la casa cuando llega a la casa, que le explique a la mujer las cosas que suceden. Ese es el 5 del equipo. Ahora, me parece que faltan jugadores para poder explicar por lo menos muchas de las cosas que el gobierno tiene para decir. A ver, Jan, tenés información. Sí. En este momento, siendo las 4 de la tarde, casi 30 minutos, se acaban de retirar de la Casa Rosada Lule y Martín Menem. No teníamos el dato de que Lule Menem estaba en la Casa de Gobierno. No me dicen que se reunió con Oneto y con Caputo, así que el escenario ahora en Casa de Gobierno es el siguiente. Hace minutos contábamos de la reunión Santiago Caputo, Francisco Neto. Ahora se está retirando de la Casa Rosada Lule Menem y Martín Menem. ¿Qué se habla a esta hora, Débora? El textual es tranquilidad. Es decir, el gobierno ahora trata de tener un poco de clarificar. Te leo lo que me están diciendo en este momento. Está bien, está muy bien. Me alegra que esté tranquilo. No, pero estratégicamente lo lógico. En un manejo de crisis, me imagino, en semejante situación, lo que dice, bueno, paño frío, nadie claro, si nadie salir a nadie es que se le escape una declaración de defensa o de aclaración. Este es el momento de verdad, porque para cualquier gobierno, para cualquier situación de crisis, es el momento de parar la pelota, mirar el contexto en general, ver hasta dónde llegan las acusaciones y a partir de ahí resolver. No hay apuro en un momento de crisis porque la crisis es de una envergadura mayor. Si fuese algo menor, quizás instintivamente hay que salir a explicar. Pero Jan, en este caso me parece que hay demasiadas aristas que resolver. Recapitulamos. La agenda del presidente Milei ya tenía programada una visita a las 20 a la Bolsa de Comercio de Rosario. Sigue en pie. En Casa Rosada estaba el doctor Oneto. Sí.
con Santiago Caputo. Con Santiago Caputo. En paralelo estaban o acaban de retirarse Lule Menem y Martín Menem. En otro sector de la Casa de Gobierno. Se mantiene la agenda del presidente. El presidente va a Rosario y habla. Esa es la información que... Claro, no sabemos si va a referirse a este caso o no, o si va a hablar como tenía previsto, seguramente de cuestiones de la economía. La noticia va a ser si vuelve el insulto o no vuelve, ¿no? No lo sabemos porque yo no sé, evidentemente han evaluado hasta hoy, hasta que esto ocurrió, que el insulto era algo que no estaba, o las formas bien ponderadas por la ciudadanía, entonces el gobierno dijo, o el presidente mismo, él anunció, voy a dejar de insultar. No sé si ahora... Un poco para retomar la iniciativa. Lo que pregunto es que en este contexto de retomar la iniciativa no sea cosa de que use la estrategia habitual del insulto por un lado, la desviación por el otro, y indicar, bueno, a la casta, ciertos dirigentes políticos de alguna operación. Bueno, ojo, porque ahí dio una pista o nos dio una línea Martín Rodríguez Yebra respecto de algo que está circulando, que todavía es incipiente. Vamos a ver si el gobierno decide ese atajo, que puede ser, claro, puede ser en un punto contraproducente o no, lo estarán evaluando ellos, que es hablar de la relación de Españolo con Villarroel. Y dar cuenta de que ahí en esta cuestión destituyente, piensen ustedes que la última referencia que hizo Milei a Villarroel la llamó la traidora, la burra traidora, creo que dijo, en el contexto del tema de las retenciones y demás. Bueno, que hay detrás una especie de jugada macabra. En cualquier caso, el tema de fondo es saber si estos audios son veraces, si Españolo reconoce que esta es efectivamente su voz y que él dijo lo siguiente, que es denunciar el pago de coimas, de sobreprecios, de sobornos en la estructura del propio gobierno, nombrando a Karina Milei, a Lule Menem y a la droguería de la familia Kovalipker. Lo escuchamos. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una cogida olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lule. Bueno, vamos a hablar con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir, Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Julio me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo que... solamente me metió el más importante de todo, por Karina. Para chorear. Yo soy el director ejecutivo, después tenés tres direcciones nacionales. Bueno, esto da comienzo a todo, ¿no? Él habla de chorear directamente. Bueno, los allanamientos, Jenny, se produjeron, empezaron en la noche, madrugada de hoy, fueron 14 hasta el allanamiento 15, que es ese que estamos viendo ahí, en Altos de Campo Grande de Pilar, para encontrar a Españolo. ¿Qué más se encontró? A ver, lo que hay que tener en cuenta es lo que se encontró puntualmente de interés en esa casa es, primero, los 2 celulares, la computadora, eso estaba en el Nibus en el que él estaba transitando. A ver, cuando vos preguntás, a mí lo que me dicen, estaba transitando por el lugar. No podemos confirmar que se estaba escapando hasta que no veamos las cámaras del circuito cerrado. ¿Qué otros allanamientos se hicieron? Se hicieron otros allanamientos, y te voy a decir los más importantes, que tienen que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se encontraron 6 solicitudes de gestión de pagos, obviamente tienen 42 fojas, una foja de pagos en la empresa suizo-argentina por 10 billones en realidad, 828.052.146. Bueno, esto es importante porque acá estamos hablando de una sola foja de pago, ¿verdad? De 10.000 millones de pesos. Entonces, para entender el volumen de dinero del que estamos hablando, ¿no? Si es que puede corroborarse lo que se filtra de las declaraciones de Españolo de coimas entre 5 y 8%. En este contexto, piensen ustedes, una sola foja de pago, dice Jenny, que se encontró de 10.000 millones de pesos. 828.052.146. Okay. Después, en el laboratorio de la droguería suizo-argentina se secuestraron 15 cajas con contenido en su interior con documentación de interés para la causa. Todo esto tiene que ver justamente con la relación a los audios que estaban hablando. Después un pendrive que también tiene información importante para la causa. Después con lo que tiene que ver con Emanuel Kovalinker, él estaba en Nordelta, ya nos contó hace instantes nuestra compañera que el hermano hasta el momento no lo encontraron y lo que se cree es que alguien le informó porque se escapó del lugar, pero a él lo vieron en su auto, ya se estaba retirando del lugar y tenía $266.000 en distintos sobres. O sea, Emanuel Kovalinker tenía $266.000 en el vehículo cuando estaba saliendo de la isla de Nordelta.
lo que hay que tener en cuenta es, ya estaba fuera de la isla del Nordelta, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Estaba fuera Estaba ya. fuera de la isla del Nordelta. Lo que hay que tener en cuenta, le habían avisado en qué vehículo estaba y por eso mismo lograron interceptarlo. También tenía 7 millones de pesos, el celular, una computadora, y lo que llama la atención es que justamente tenía el pasaporte en su poder. Por otro lado, no nos olvidemos que están buscando a Daniel Garbellini, que es el exdirector nacional, en donde hubo 3 allanamientos y no lograron dar con él. O sea, el segundo de Españolo. Y que no se sabe... No lo encuentran. No se sabe exactamente. Lo que me dijeron una fuente es que no se sabe nada de él hace aproximadamente 3 días. No tiene ningún tipo de O información. sea, no atiende los teléfonos, Nada. no frecuenta los contesta lugares donde absolutamente nada. suele ir. Y después, obviamente, lo que estamos hablando de Spagnuolo, que fueron a distintos lugares que tiene a su nombre, como por ejemplo en Puerto Madryn y en Caballito. En Caballito estaba su sobrino y ahí da la información de que hace, no se sabe si días o meses, estaba justamente en esa vivienda que no está a su nombre, que está a nombre de un familiar y que finalmente lo terminaron de encontrar. O sea, no sabemos si él fue a este country de Pilar a llevar o a esconder o a resguardar material. No sabemos si estaba viviendo ahí, porque hay otros 2 domicilios en Caballito y el otro Y me en dijiste en Puerto Puerto Madero. También le quiero preguntar al doctor Tripolone como penalista, porque acá lo que dicen es que, de acuerdo a la investigación que lleva adelante el juez Casanello y que instruye el fiscal Franco Picardi, que eventualmente los delitos que podrían estar siendo investigados son cobro y pago de coimas relacionada con el tema de la agencia de discapacidad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, infracción a la ley de ética pública, cohecho y administración fraudulenta. ¿Todo esto podría configurarse, doctor? Sí, Débora, en principio es lo que es una hipótesis, ¿no? Hay que ver qué se destapa después de todo esto, porque es importante lo que se pueda obtener a través de la información que se recabe de los teléfonos celulares que van a ser peritados. Por eso me parece que es prematuro hoy hablar de cualquier tipo de imputación o lo que vaya a suceder, porque quizás esto destape una olla que sea mucho más grande y tenga mayores implicaciones de la que pensamos hasta el momento. Claro, pasa Sí. que el caso, por ejemplo, del cobro de coimas o lo que dice Spagnuolo en estos audios presuntamente en donde él está hablando del tema, a veces son difíciles de probar porque, bueno, no dejan un recibo, ¿verdad? Hay que poder encontrar la manera de probar lo que él ha dicho, que incluso como funcionario público tenía deber de denunciar. No, pero más allá de eso, la información que extraigan, hay que ver, pues esto demora tiempo, si aportan los patrones de desbloqueo de los celulares, porque eso también depende, si lo aportan, si no lo aportan, si es un iPhone, si es un Android. Si borraron, porque esto lleva 48 horas, ¿tuvieron tiempo de borrar información? Sí, ¿Se por puede supuesto. recuperar? Y ahí sí, se Sí. usa un sistema que es el UFED Celebrity, que se puede llegar a extraer información, pero eso puede tardar desde semanas hasta meses. Entonces, o a veces en algunos casos no se recupera todo o parcialmente la información. Lo que pasa es que entre todo lo que se secuestre, algo se va a recuperar. Ahí son clave los WhatsApp, si efectivamente hay entre Todo los lo que miembros de haya. la El audio droguería, de él que dice, tengo todos los WhatsApp con Karina, o miembros de la droguería hablando con algún interlocutor del gobierno. Yo creo que sí, que en este tipo de cosas, además, algo que llama poderosamente la atención, más allá de la suma, ¿no? Que para muchos se salta esa cantidad de dólares que encontraron. Para este nivel de empresarios no, pero que esté en sobres separados. Es como cuando nosotros investigamos, por ejemplo, la venta de estupefacientes, ¿no? Encontrar dinero separados, distintas denominaciones, puede ser un indicio de... Claro, y acá sí indicio tenemos. Entonces, tenemos distintos sobres, y esos sobres a quiénes estaban dirigidos. Si hay un importe, entonces, bueno, es un indicio que puede haber una presunta maniobra si era para ilícita. comprar voluntades, si era... O no lo el sabemos. retorno, el conocido retorno a la coima, ¿no? Llevar ese porcentaje que le corresponde a cada uno. Hay que ver qué es lo que había. En principio esto está bajo secreto de sumario, la policía de la ciudad está trabajando, hay que ver qué es lo que se termina al final del día secuestrando finalmente y qué sucede después con lo que se encuentre en estos dispositivos electrónicos. ¿El historial de Google se puede borrar y eventualmente recuperar? Todo depende de la complejidad, pero sí hay posibilidades. Los técnicos, además, sí, tenemos divisiones especializadas que los hacen. Bueno, recién decía Paz Rodríguez Nil desde la redacción que iban a hacerlo con total celeridad, ¿no? Que aparentemente
no sé, sería cuestión de horas en la que pueda conocerse algo del contenido de los mismos, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que hasta acá ha tenido solo una voz, que es la de Guillermo Francos, quien desmintió que el presidente supiera o que Spagnuolo en algún momento le hubiera dicho algo en estos términos. Lo desmiente, y lo digo así porque hay un audio que se contrapone con lo que dice Francos, en donde Spagnuolo dice: estas maniobras yo se las dije a Javier, yo se las comenté a Javier. Esto es lo que Franco sale a desmentir hoy, diciendo: de ninguna manera el presidente Milei no reconoce que Spagnuolo le haya hablado nunca de esta situación. Algo que Spagnuolo dice en este presunto audio, en donde él explica que le dijo a Javier, creo que así se refiere al presidente, bueno, esta situación tan irregular. Gabriel, es un momento difícil porque, a ver, el gobierno es un gobierno que lleva tan solo 1 año y medio, ¿no? A veces sucede, o por lo menos lamentablemente en la historia de la corrupción de la Argentina, que los gobiernos comienzan a tener denuncias de corrupción o a corromperse transcurrido un tiempo mayor en el ejercicio del poder. Esto ocurre de manera prácticamente incipiente, empezando por Libra, siguiendo por Escaturiche, pasando por Banco Nación y ahora lo de Spagnuolo, a poco realmente de transitar la presidencia, una fuerza política que además no tenía historia pasada. Es más preocupante también saber cómo va a defenderse, ¿no? Porque es un gobierno que está acostumbrado a atacar y a atacar profundamente, con provocación, insultos. De la oposición les dicen: es un gobierno muy bocón porque sobreexpone todas las cuestiones referidas a las cuestiones negativas de los demás, digamos. Entonces, me da la sensación de que entras en una espiral de crisis y hay veces no sabes cómo salir. Creo que de Libra se quiso salir de una manera que generó una segunda crisis, como en la entrevista de Jonathan Viale. Sí, pero ahí fue el propio Milei el que dijo: me defiendo yo solo, no buscó ningún fusible. Sin grandes afectados en Argentina. Y podía decir: yo con Hayden Davis no tengo nada que ver, o con esta gente de la periferia del mundo cripto tampoco. No había demasiado registro de reuniones que pudieran dar cuenta de que no era así. En cambio, Spagnuolo es una persona de confianza de Milei. Y aparte se suman algunas cuestiones que son ingredientes que en las crisis no hay que despreciar, ¿viste? Los condimentos. Primero, que es un tema sensible, ¿no? Todo lo que tenga que ver con discapacidad. Y aparte que es un tema, en este momento, particularmente con lo tratado en el Congreso, que estuvo en la noticia en primer plano. Sensible, sí, y en primer plano. Y después te aparecen voceros que no esperás. Por ejemplo, recién pusiste un audio de Alfredo Menem. Sí, que no estaba en el radar de nadie. Claro. Y Alfredo Menem, con tremenda claridad, te demuestra que le avergüenza el apellido por Martín, porque hacen negocio millonario y genera toda una ola en una corriente que vos no esperás que salga un familiar uno podría reconocer con el mismo apellido. Que hay una interna familiar, que Alfredo Menem trabaja para Quintela, que es el enemigo público número 1 en materia política de este gobierno, pero en cualquier caso dice lo que dice. Pero le pone condimentos, esto es lo que digo, que hay veces no es la sustancia final lo que diga Alfredo Menem, pero sí le pone un condimento muy notorio, y además me parece, muy noticiable, muy de prensa, muy llamativo. Gabriel, que hay un verosímil. Yo no sé, acá por supuesto tienen que expedirse a la justicia, pero hay un verosímil respecto de los Menem. ¿Entendés? O sea, hay un verosímil respecto de el apellido, la historia, las denuncias de corrupción durante el gobierno, el gobierno de Menem, de Carlos Menem. Entonces, juegan con un verosímil, con una historia, con un imaginario, ¿no es cierto? Entonces, sí, eso se entiende. Yo digo, también hay que tener la prudencia del caso, de entender que la justicia tiene que operar, que tiene sus tiempos y todo. Por eso digo que acá, en un contexto electoral que no tenemos que dejar de ver eso, me parece que tiene mucho más que ver la reacción del gobierno a nivel político que por supuesto que la penal o la judicial, que será de largo plazo. Pero tengo la sensación, y siempre digo lo mismo para los dirigentes, para los que trabajo, los líderes, que vos arrancás la crisis y no sabés dónde están los vericuetos por donde te pueden castigar mucho más que incluso en lo penal, porque la opinión pública tiene un camino absolutamente más rápido y diferente que la cuestión legal. Totalmente. Bueno, y que además lo penal de alguna manera está atado a la opinión pública, porque pero la opinión pública va más rápido. Claro, y bueno, precisamente por eso te lo digo, porque existe lo que se llama defección estratégica, que muchas veces los jueces actúan
al calor del poder, y cuando se olfatea que alguien tiene eventualmente la pérdida del poder más cerca, la justicia acelera. No es el caso, porque es un gobierno que recién está transitando su primera elección de medio término. Va a ser muy importante saber cómo se para el gobierno desde lo discursivo, como decís vos, porque acá con Españolo, digamos, yo supongo que en este momento deben estar sopesando, por eso nadie sale, no sé vos si estás checando las redes, Jan, pero si vos salís a denostarlo, a matar a Españolo, por ahí generás una reacción en la que Españolo ya no hable a través de un audio filtrado, sino que lo diga ante la justicia o eventualmente lo haga público, abierto, on the record, o al revés, ¿no? Entonces es difícil, lo apretás, lo acorralás a Españolo, lo traes. Este problema particularmente con audios, con voceros externos, con un Menem hablando, con distintos condimentos, me parece que escaló en un nivel que requiere de precisión en la respuesta. Entonces, por eso el tiempo de prudencia. En el caso de Libra, yo creo que hay una gran diferencia que puede tener un desgaste en el largo plazo, pero en el corto plazo era un tema difícil de entender, con pocos afectados argentinos, en donde era el presidente en persona, había llegado sin fusibles previos. Es más, el argumento del gobierno fue ese que vos decís, diciendo, bueno, no hay dineros públicos, en todo caso es una afectación entre privados, ¿es cierto? Sí, sí, por eso hay una gran diferencia entre ese caso y este. No quiere decir que no sean... que haya que juzgarlo, que sean importantes, que sean relevantes y que generen desgaste. Pero este caso, con la sensibilidad, con las vocerías, con los condimentos de crisis, tiene todas aristas que son realmente complicadas y que no hay que subestimar. Por eso creo que Casa Rosada lo que está haciendo en este momento es silencio. Es que me parece muy claro, por ejemplo, porque no es lo mismo, como está diciendo Libra, que afectó a millonarios, en este caso tiene que ver con personas que están en estado de vulnerabilidad, como son los chicos generalmente o personas con discapacidades. Es un tema de mucha sensibilidad. Y el gobierno tienen un vínculo que ya viene desde el año pasado, al menos históricamente digo, ¿no? Pero con este gobierno, en el año 2024, el abogado Alejandro Sebastián Díaz Pascual radica una denuncia. Esa denuncia marca que había irregularidades en la licitación entre el gobierno y Andís para comprar medicamentos por un monto de 24.000 millones de pesos. En ese caso, el fiscal Carlos Rívolo estudia la denuncia y la archiva, porque no encontraba irregularidades en ese contrato licitatorio. Ahora bien, solo el año pasado, Suizo Argentina le pagó al Estado... La droguería de los Kovalipker. Exactamente, al revés. El Estado le paga a la Suizo Argentina, la droguería, una facturación de 15.000 millones de pesos. Y tiene además el Estado, Andís, otros 57 proveedores más. ¿Qué representó el pago de hora para el Andís? Casi el 20% del presupuesto destinado a medicamentos es lo que pagó el año pasado solamente desde Andís a la droguería Suizo Argentina, para tener el contexto de los volúmenes de dinero que manejaban en los contratos de licitación. Sí, sí, por eso cuando uno piensa en los volúmenes, piensa en las declaraciones de Españolo o en el audio filtrado, quiero aclararlo siempre, de Españolo, donde habla de un 5 y un 8%, entonces estamos hablando de volúmenes de dinero importantes, realmente importantes, ¿no? Y además que pegan en un lugar muy sensible del gobierno, porque no está hablando de la periferia, de algún funcionario de segunda o tercera línea, está hablando de Karina Milei y de Lule Menem, que además son los armadores por excelencia de la estructura política del gobierno, a punto tal que vamos a ir a votar tanto el 7 de septiembre como el 26 de octubre en la conformación delineada y pensada tanto por Karina Milei como por Lule Menem. Sí, sí, pega duro y en el centro, está bien que este es un gobierno que concentra poder, entonces tanto las cuestiones que van resolviendo como las que impactan, digo, las que van resolviendo en el armado de listas, por ejemplo, como las que impactan y reciben, quedan las mismas personas. Es un gobierno de pocos. Yo digo, el gobierno es Milei y el oficialismo son 4 o 5, digo, francos, cuando empezó siendo jefe de gabinete después de la ley ómnibus y ley bases, Karina, Santiago Caputo, Luis Caputo y alguno que otro más, quizá Patricia Bullrich, pero no hay mucho más alrededor. Por lo tanto, acá pega de lleno y por eso me parece que el gobierno está tomando la prudencia de esperar para sacar una respuesta, me imagino que un poquito más armada y quizá nos encontramos con un gobierno prudente por primera vez desde que asumió. Sí, y de 3 teléfonos celulares, sobre todo los 2 de Españolo, que era funcionario del gobierno hasta hace 48 horas, que no sabemos qué otras puertas nos van a abrir. Sí.
Eso es lo que realmente no sabemos. Por eso digo porque... que en las crisis, preguntale a Alberto Fernández, las crisis se te abren bueno, y de repente reabren es un claro árboles. ejemplo. Era la causa seguros que se estaba investigando y bueno, el material obtenido en un teléfono celular en el contexto de una investigación abrió otro escándalo, ¿no? Sí, con una declaración en ese sentido de Alberto Fernández en contra de su secretaria y la secretaria terminó entregando el teléfono y el teléfono tenía algunas fotos que quizá Alberto Fernández La no sabía famosa que tenía. María, ¿no? Sí. María Cantero. Sí. Muy difícil. En las crisis, en ese sentido, las crisis políticas que muchas veces los gobiernos y los funcionarios subestiman con el famoso no pasa nadismo, no pasa nada, dejá, se va a pasar, la gente no presta atención, solo le importa la economía. No hay que subestimarla. Quizá me sale el consultor de adentro, perdón, pero no hay que subestimarla porque terminan a veces en lugares donde vos decís, ¿cómo llegamos a esta instancia? ¿Cómo estamos acá? Cuando en realidad estábamos... Y en poco tiempo, vos fíjate que en poco tiempo... El famoso cisne negro también, sí, ¿no? Sí, Del que hablan poco, ustedes sí. también los... Y aparte porque es un gobierno que claramente se planta muy fuertemente con un discurso muy vehemente, presidencial y de todo su entorno contra la casta, contra las viejas prácticas. Entonces, de alguna manera, esto no puede ser permitido o por lo menos pidió que no le sea permitido con sus propios funcionarios. Por lo tanto, hay una discrepancia entre el ideal planteado y la realidad que pueden llegar a exponer. No quiero aventurar, no quiero adelantarme a lo que pueda decir la justicia, pero también hay una cuestión de percepción y de opinión pública que en definitiva no te tiene que desgastar, porque vos pensás que cuando vos hablas del tema de la corrupción, en general la política argentina viene como agregado, como naturalmente, como dicen, bueno, la política es corrupta, la sociedad percibe de que hay un cierto nivel de corrupción en distintos espacios de la política nacional. Entonces, como que no tendría que sorprenderte, pero si viene un gobierno tratando de demostrar de que vienen de afuera con aire fresco, que no son casta, que es diferente, por lo menos en sus cúpulas, más allá de que en sus listas no tengan tanto aire fresco como con los outsiders, me da la sensación de que puede en el mediano plazo, quizá no en el cortísimo de estas dos elecciones, golpearlo en líneas difíciles de flotación. O quizá no. Y también hable un poquito de nosotros como sociedad. Gabriel, gracias. Por favor, un placer. Gabriel Slavinsky, también al doctor Rodrigo Tripolone. ¿Alguna medida adicional, Jenny, que se espere por estas horas o ya finalizaron los allanamientos y las medidas de prueba hoy? A ver, no nos olvidemos que siguen buscando a 2 personas. Esas 2 personas precisamente tienen que haber más allanamientos que todavía no fueron dispuestos, pero que van a ser en los próximos minutos para intentar dar con ellos. No por una orden de detención, recordemos, sino por básicamente lo que le tienen que secuestrar, que en este caso son teléfonos celulares y documentación de interés. Bien, Jan, y lo último, Casa Rosada con Lule Menem y Martín Menem retirándose hace minutos. Reuniones importantes en la Casa de Gobierno y el presidente atentos porque a las 8 de la noche va a hablar en la Bolsa de Comercio de Rosario. Bueno, muy bien. Estamos con toda esta información. Nuestro deber es informar. Y si lo hicimos durante tantos años, vinculados con causas que tramitaban en los tribunales, vinculadas con la corrupción de cualquier otro gobierno, en este caso del kirchnerismo, que gobernó tantos años en la Argentina, tenemos el deber de informar lo que está ocurriendo ahora y eso es lo que estamos haciendo con la misma rigurosidad periodística. 190